Muchas gracias, señor presidente. Desde ya adelanto mi acompañamiento a este proyecto. Hoy estamos en este recinto tratando la modificación de la Ley 27453, este régimen de regularización dominial para la integración sociourbana, conocida como barrios populares. Esta ley fue sancionada en octubre de 2018 por unanimidad de ambas cámaras y llega a este recinto también por unanimidad en el tratamiento de las comisiones. Esta ley es importante porque primera vez en Argentina tuvimos un diagnóstico certero de cuáles eran las condiciones de habitabilidad en los barrios populares de más de 5 millones de personas y la gran mayoría son niños, niñas y adolescentes. Este RENAVAP, este Registro Nacional de Barrios Populares, permite mapear e identificar los barrios populares y por primera vez tuvimos un registro oficial sociodemográfico y georreferenciado. Y debemos destacar que este diagnóstico se hizo además con las organizaciones sociales, con los argentinos y argentinas que vivían en esos barrios populares, y esto no es una cuestión menor, la participación efectiva de aquellos que son los destinatarios de estas políticas públicas, destinatarios directos, porque en definitiva también termina beneficiando a toda la sociedad argentina y a los argentinos y argentinas. Entonces, destacar la unanimidad en su momento de la sanción de la ley y que haya llegado a recinto en las mismas condiciones, sin distinción política. Destacar también que es una política pública, una política de Estado que trasciende los gobiernos en sí y como política pública le pertenece a los argentinos y no a un gobierno. Y esta política pública además aborda una de las caras más duras, más difíciles de afrontar para un argentino, para una familia argentina, como es el problema estructural de la vivienda, una de las tantas aristas que tiene la pobreza y de la cual es muy difícil de afrontar sin el acompañamiento del Estado. Cuando el Estado aborda una problemática estructural como es el derecho a la vivienda, lo hace a través de un marco jurídico como es barrios populares. Ahora, esto requiere, en primer lugar, un diagnóstico. No podemos enfrentar aquello que no conocemos. Y esta ley lo que vino a buscar es hacer un diagnóstico de cuál es la problemática a la cual nos estamos enfrentando, cuál es la dimensión real de la falta de acceso a una vivienda digna de los argentinos. Teniendo un diagnóstico de cuál es la situación, planificamos y en función de eso establecemos las herramientas que nos permitan abordar la problemática. Ahora, para abordarla necesitamos financiamiento, que también lo tiene esta ley a través de este fideicomiso. Sabemos que necesitamos para la implementación de estas políticas este financiamiento y finalmente la ejecución. Estas políticas públicas, como todas las políticas públicas, requieren de un monitoreo constante y cuando uno monitorea, evalúa y en función de eso acentúa, corrige o bien profundiza, ampliar, reducir hasta lograr el objetivo, que es que todos los argentinos y argentinas puedan tener derecho al acceso a una vivienda digna. Ahora, este derecho a una vivienda digna no es solo, y ya de por sí lo ameritaría un derecho humano, es un derecho que permite el acceso a otros derechos, el derecho a vivir con dignidad, a seguridad, el derecho a saber que no te van a sacar de tu casa, que si algo te pasa, tus hijos van a tener dónde estar. Ese derecho, esa tranquilidad, realmente es un derecho que se adquiere con este otro derecho del acceso a la derecho digna. Y es un derecho que le cambia la vida a la gente, pero que transforma la sociedad argentina, y eso es lo que tenemos que entender, porque logrando resolver el derecho a la vivienda digna de estos 5 millones o más de personas, estamos logrando igualar a esta sociedad, construir de a poco una sociedad más justa y equitativa. Además, esta política pública, y quiero destacarlo, tiene claves de políticas de género, porque logra una integración en el sentido programa Mi Pieza que permitió más que 35.000 mujeres puedan en barrios populares acceder a recursos económicos para mejorar su vivienda. Ahora bien, esta ley prevé la declaración de interés público de lo que es el régimen dominial, la suspensión de los desalojos. El 25% más de la obra pública debe hacerse con esas cooperativas y de la economía popular. ¿Qué es la economía popular? Aquellos que
alguna vez escuché una definición que decía son los que inventan un trabajo cuando no tienen trabajo. Esa economía popular hace que se genere trabajo genuino en el lugar e ingresos que van a ese mismo lugar generando un circuito de riqueza. Y finalmente el financiamiento del fideicomiso. Hablaba de que una política pública requiere un diagnóstico. Este diagnóstico era que el 98% de las personas que viven en barrios populares no tienen cloaca. El 89% no tienen agua corriente, 99% sin gas natural y 68% energía eléctrica. Ahora termino ya para cerrar. Entonces pasamos, ¿y por qué tratar esta ley? En primer lugar, porque necesitamos actualizar este RENAVAP, pasar de 4.416 barrios a 5.687. En segundo lugar, porque este mes de octubre vence el plazo para la suspensión de los desalojos y es fundamental como herramienta la suspensión de los desalojos hasta lograr lo que es la regularización dominial. Y finalmente, en el caso de Salta, quiero destacar que de estos 154 barrios originarios se ampliarán a 233, pero además que al menos 52 barrios son de pueblos originarios: guaraní, toba, huichi, aba guaraní, y el 52% de los barrios RENAVAP habitados por pueblos originarios en la Argentina están en la provincia de Salta. Por eso esta política pública es fundamental. Señor presidente, celebro por eso que estemos hoy debatiendo cómo mejoramos y ampliamos políticas públicas que vienen a resolver problemas estructurales de la Argentina, que tengan la posibilidad de vivir dignamente y de esta manera construir una sociedad más justa e igualitaria. Construimos presente y garantizamos futuro. Muchas gracias.